Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este Día de los Santos Reyes, cuyo feriado se ha pospuesto para el próximo lunes, aunque ya a nivel de, sobre todo de clase media alta, esa tradición ha variado mucho, y desde la cena de Navidad y desde el propio día 25 de diciembre, ya muchos niños tienen y están disfrutando de sus juguetes, pero es bueno que el periodo sea más o menos largo, porque también da mucho tiempo a la solidaridad, a gente que de una manera u otra también participa en que niños que no tienen sus padres en capacidad de regalarle un juguete, pues tengan juguetes también. Entonces, señores, miren, estos son los temas que tenemos en el día de hoy. Aparte del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre Haití, está el caso de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, que realmente él se creyó, por la situación que se había dado con él anteriormente, Ovidio se creyó superior al Leviatán. El peso fiscal de los subsidios de los combustibles, está el tema puesto en el tapete en el día de ayer por Pedro Jiménez, el tema de la prohibición temporal de la importación de huevos. Entonces, debo empezar con el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre Haití. Este es el segundo informe que esta comisión elabora desde el año 2008. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presenta su informe Situación de los Derechos Humanos en Haití, el cual tiene como objeto analizar los factores que debilitan la garantía de los derechos humanos en el país, con la agudización de la inseguridad ciudadana y de la inestabilidad democrática. Este es el primer informe publicado por la Comisión desde el 2008 y se espera que el mismo contribuya al complejo proceso de estabilización de las instituciones democráticas, de los derechos humanos y de la situación de seguridad ciudadana en el país, en condiciones esenciales para la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, el informe fue presentado a partir de la recopilación y procesamiento de información recibida a través de los distintos mecanismos de monitoreo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Además, contempla información recibida antes y durante y con posteridad a la visita. La visita fue del 17 al 20 de diciembre de 2019 en audiencias públicas entre 2019 y 2022. Información publicada por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, entre otras. Entonces, en su desarrollo, este informe se extiende entre 2018 y junio de 2022. Incluye elementos estructurales y da cuenta de los mayores obstáculos para el efectivo goce de los derechos humanos, así como las vulneraciones y riesgos emergentes en un contexto caracterizado por graves condiciones socioeconómicas que colocan a Haití como el país con más pobreza en América. Sustantivamente, el documento describe y analiza: 1. El contexto histórico de la situación de los derechos humanos. 2.
la trayectoria del debilitamiento de la institucionalidad democrática entre el 2018 y el 2022, con los principales desafíos de la gobernanza democrática, desde la profundización de la tensión política y el vacío institucional hasta el impacto de la violencia política extrema, representada por digamos, magnicidio, el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y 3, los principales factores de la inseguridad, que incluyen el aumento de homicidios y secuestros y las graves afectaciones de los derechos humanos a causa de la violencia de grupos armados y de control territorial. El informe advierte que los desafíos en relación con la gobernanza institucional responden a factores estructurales de inestabilidad política y a obstáculos de consolidación de instituciones en las últimas décadas. A partir del 2018, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos observa 2 ciclos interconectados que caracterizan la dinámica institucional y política actual de Haití. El primer ciclo estuvo marcado por el crecimiento de las protestas sociales motivadas por el descontento económico, social y político, así como por esfuerzos de consolidación de una institucionalidad electoral en medio de procesos de contestación y la expiración de los mandatos de 119 diputados y de 2/3 de los senadores, situación que dejó al Poder Legislativo sin quórum parlamentario para su funcionamiento. El segundo ciclo se desarrolla a partir del asesinato del presidente de la República, Jovenel Moïse, que derivó en la agudización de la crisis política, institucional, económica en Haití. Respecto de la seguridad ciudadana, se observa que esta representa un desafío histórico y complejo. 1. Retos para el fortalecimiento y la consolidación de las instituciones de seguridad. Falta de procesos sistematizados para la recopilación de datos. Presencia y conflictos entre grupos armados organizados. Acceso indiscriminado a las armas de fuego. Impunidad respecto de la comisión de actos criminales, especialmente en aquellos que se alega participación de integrantes de las fuerzas de seguridad. Bueno, la pregunta es, ¿y qué hacemos con el informe? Porque el informe quiere contribuir a, digamos, mejorar la situación en Haití. No a resolverla, a mejorarla, que se superen los problemas de inseguridad y de faltas de garantía de los derechos de la persona. Y eso solo puede propiciarse buscando, pues, devolver a ese país un mínimo de institucionalidad. El informe destaca que el país se quedó sin Congreso. Y después de quedarse sin Congreso, se quedó, pues, en una situación mucho más débil después de el asesinato de su presidente. Y todavía no está claro el horizonte para la celebración de unas elecciones que le confieran legitimidad a quienes estén al frente del gobierno en Haití. Hay un aspecto que no veo que el informe lo toca y es muy importante en términos de los derechos humanos, porque uno de los derechos es el derecho a la identidad. Es el derecho a la identidad. Entonces, los haitianos en Haití no tienen documentos. No tienen documentos de identidad. Y entonces, ese es un grave problema que va a reflejarse en los países donde esos haitianos emigran, principalmente a la República Dominicana, que es donde más pueden llegar sin documentos. Y entonces no hay manera de
llevarle a un estatus legal. Por ejemplo, en el caso de la parte de la mano de obra que se admita en el mercado dominicano. Esa mano de obra que participa en labores como la de la agricultura, que participa en labores como la de la construcción y en otros servicios. Si queremos regularizarla, tiene que tener identidad. Entonces, ayudar a los haitianos a resolver un problema fundamental es auxiliarlos con programas para dotarlo de una identidad. Y eso hay que hacerlo en Haití. Eso no hay manera de hacerlo fuera de Haití. Eso hay que hacerlo en Haití. Entonces, bien el informe porque documenta una serie de situaciones que lamentablemente hoy solo pueden contemplarse con impotencia, pero se saben que están ahí. Se saben que están ahí. Así que ya veremos un poco después, cuando estudiemos más a fondo este documento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, este informe sobre Haití.